Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos listos para hacer juntos un repaso de la actualidad, las noticias, las informaciones, pero también las opiniones, los comentarios y el enmarcar las noticias dentro de lo que significan, que a veces es muy importante para llegar a una comprensión efectiva de lo que está pasando. Eso sí, aquí pretendemos hacerlo con valentía y con rigor. Nos parece que si no, pues no hay periodismo que valga, es otra cosa. Entonces, a lo mejor haces telepedros, tal, pero no. Nosotros tenemos un compromiso con ustedes. Y además, pues en una casa que quiere ser el templo de la libertad. Aquí la gente que viene no viene con argumentarios de su partido, a ver qué digo, a ver qué no, repetitivos, que si uno ve tertulias por la mañana, mediodía, por la noche y tal, encuentra incluso las mismas palabras. No, eso aquí no nos gusta. Aquí nos gusta que el que venga se exprese en libertad. A veces no nos va a gustar lo que diga, a vosotros os pasará. A mí también me pasa, pero oye, la libertad tiene estas cosas. Bueno, así que la conclusión es que esta no es una telepedro. Si aguantáis 5 o 10 minutos el programa lo vais a ver enseguida, que aquí las cosas por su nombre y bien claritas. Empezamos el recorrido hoy informativo, no podía ser de otro modo, con Andalucía, que nos ha tenido con el alma en vilo durante un montón de días. Bien, ¿qué tenemos que añadir a las crisis que se han vivido en Andalucía? Eso que ven es un edificio que se ha derrumbado en Alcalá de los Gazules, que por cierto es un sitio donde había un clan socialista con mucho poder en el pasado. Ahora no sé cómo andarán las cosas porque los poderes de los socialistas pues, están más bien capiti disminuidos. Y también hay enorme, este es el edificio de 2 plantas, por suerte no hay que registrar ningún tipo de desgracia personal, no hay que lamentar nada. Pero bueno, se ha venido abajo y claro, pues imagínense, pues en Alcalá de los Gazules, provincia de Cádiz, lo que ha supuesto esto y la inseguridad y el miedo de los vecinos que viven en casas parecidas a esta. Bueno, y en Lora del Río, pues también están pasando cosas muy serias. ¿Por qué? Pues porque las lluvias, las aguas, han hecho que pues el Guadalquivir se recrezca y genere imágenes como esta que ven y mucha preocupación. La verdad es que el día ha sido bastante más amable de lo que fueron sus precedentes, ¿no? A pesar de ello, Andalucía mantiene el nivel 2 de emergencias hasta mañana martes por las lluvias. Todavía siguen 6.400 personas, Grazalema, provincia de Cádiz, la Sierra de Cádiz, etcétera, desalojados. Hay 14 ríos en Andalucía que siguen en alerta roja y claro, pues hasta que esto no remita seriamente y se seque algo todo y el terreno empiece a absorber y el cauce de los ríos pues vaya a magnitudes de normalidad, pues no podemos dejar de lado informaros de lo que pasa en Andalucía dentro de una profunda preocupación que compartimos con los andaluces. Hoy hay clases lectivas en todos los centros de Andalucía, menos en 96 de la provincia de Cádiz, porque ahí pues todavía no se puede. Cuando se puedan, se recuperarán, pero bueno, pues una aventura, lo nunca visto, que dirían en Andalucía. Bien, de los daños a lamentar en Andalucía nos vamos a la huelga de trenes. ¿Qué pasa con la huelga de trenes? Pues que la han desconvocado. Hoy ha habido huelga de trenes, estaba prevista hoy, mañana y pasado. Finalmente mañana habrá trenes, pasado también habrá trenes, porque los maquinistas han aceptado la propuesta, una propuesta muy importante, dicen, histórica, dicen, del Ministerio de Transportes de Óscar Puente. Esa propuesta pasa por inversiones, aumentar un 50% de las inversiones en mantenimiento, reforzar las plantillas, bueno, pues lo que venían reclamando los sindicatos, medidas que aporten seguridad, que aporten mejoras en las infraestructuras y que desde luego no pongan en riesgo a nadie y sean útiles para los usuarios. Estamos viendo imágenes tanto de Atocha en el día de hoy, donde se han tenido que suspender más de 1.000 trenes, no en Atocha, sino en el recorrido de todos los kilómetros de trenes que tiene España. Y también veremos imágenes de la estación de Sants, la más importante en Barcelona,
donde pues poca afluencia de ciudadanos, porque ya quien más que menos había, servicios mínimos, pero bueno. Vamos a escuchar lo que decía alguien de Comisiones Obreras respecto de la huelga que luego, insisto, se ha desconvocado. Estamos reivindicando la seguridad y el confort de todos los viajeros que son usuarios de este medio de transporte y bueno, entendemos que a lo largo de los últimos años, con la liberalización del ferrocarril y el aumento del uso del tren, pues tenemos un montón de circulaciones nuevas, un montón de viajeros que han ido aumentando de manera exponencial y ahí tiene que trasladarse para acompañar todo ese aumento de volumen en el sector ferroviario, un aumento en el mantenimiento, un aumento presupuestario en el mantenimiento tanto de la infraestructura como de los trenes. Quiero hacer un comentario. Fíjense la fuerza de las reivindicaciones de los maquinistas del asunto ferroviario, porque han conseguido algo que no se veía en los últimos 7 años, y es que Comisiones Obreras y UGT convoquen una huelga contra el Ministerio de Transportes por falta de seguridad, por falta de inversiones y por el desastre que han demostrado ser los servicios de Adif y de cercanías. Ha habido 46 muertes en Adamuz, ha habido una muerte más de un conductor de cercanías en Gelida, en Barcelona, y la respuesta les ha costado mucho, que hacer que se movilicen estos dos, UGT y Comisiones, y que salgan a la calle a pedir la dimisión del ministro de Transportes, les ha sido complicadísimo. Al final lo han conseguido y al final pues esto termina porque el Ministerio de Transportes de Óscar Puente ha cedido en buena parte de las reivindicaciones, más maquinistas, más inversión. Luego ya si cumplen o no, esto ya lo veremos, pero de momento han arrancado, ellos lo califican así, un acuerdo histórico, un acuerdo pues que satisface esas reivindicaciones de los trabajadores de la ferrovía. Bueno, y nos vamos a ir a Portugal. En Portugal se han celebrado elecciones presidenciales. Es la segunda vuelta, la definitiva. Ya saben que en los países que tienen organizada su estructura política en base de 2 vueltas en las presidenciales, a las primeras se presentan muchos, luego se producen alianzas, a las segundas solo van 2, y esas alianzas es las que han llevado a la victoria en Portugal de António José Seguro, que es el candidato socialista. Ha ganado con claridad esta segunda vuelta con un 66,7% de los votos pues el número 2, que es André Ventura, el del partido hermano de Vox, que no había llegado nunca a situarse en condición de segunda fuerza en unas presidenciales, pues ha obtenido un 33,2%. Hay que contar que Seguro ha contado con el apoyo del partido portugués de centro-derecha, que podríamos llamar el equivalente al Partido Popular. Lo que viene ahora no va a ser fácil, porque a pesar de todo eso, pues hay un gobierno en minoría que desde la presidencia de la República, con este resultado, pues se dan un respiro, parece que conjuran una crisis de mayor entidad, pero eso habrá que apuntalarlo en las cámaras y vamos a ver cómo se hace, porque la inestabilidad ha sido una constante en los últimos tiempos, también en Portugal. Portugal ha celebrado una jornada electoral que marca la política del país para los próximos 5 años. 2 vueltas electorales que han enfrentado al socialista António José Seguro y al líder de la derecha, André Ventura. Una primera vuelta celebrada el 18 de enero que mostró una fragmentación inédita en la política portuguesa, en la que ninguno de los candidatos consiguió el 50% de los votos. Hasta que llegó esa segunda vuelta en la que António José Seguro obtenía una victoria contundente frente a Ventura, con más del 30% de los votos de ventaja. Seguro, como veterano del Partido Socialista, ha vuelto tras 10 años a la escena política con un discurso moderado que apela a la unidad democrática.
Este es un tiempo nuevo, un tiempo en el que tenemos que movilizarnos en torno a las soluciones para responder a los problemas de las personas, en el que la política tiene que ser consciente de que, si no es capaz de converger en la búsqueda de soluciones duraderas, irá perdiendo cada vez más apoyo hacia lo político, hacia el Estado y hacia la democracia. Un discurso que convencía hasta el exlíder del partido Centro Democrático Social, Partido Popular, Paulo Portas, que alabó a Seguro anunciando que votaría por él en esta segunda vuelta. Por su parte, Ventura, el líder de Chega, ha conseguido el mejor resultado de la derecha en Portugal con un discurso crítico con las élites y centrado en el control de la inmigración. Un resultado que pone sobre el tablero político un discurso izquierdista y una respuesta a la polarización de los discursos políticos del momento. Ni en Portugal ni en Europa imaginaban que Chega podía llegar a disputar la presidencia de la República Portuguesa con un 30 y pico % del voto en la segunda vuelta. En la primera arrasó. Cuando se ventilaba esto entre diferentes opciones, pues el resultado fue magnífico para Chega, que tiene un futuro bastante prometedor. Lo que les ha pasado a los portugueses es lo que solía pasar en Francia, que sí, bueno, pues la familia Le Pen sabe de esto más que nadie en Europa. Se producían las alianzas menos verosímiles para impedir, para cortar el paso a los Le Pen y que se hicieran con la presidencia de la República Francesa. Aquí ha venido a pasar lo mismo, pero esto es un dato que debería llevar a la reflexión, por ejemplo, de los que no entienden pues el auge de Vox en España. Hay un giro político en toda Europa. El caso claro de hoy es Portugal, que así lo demuestra. O sea, el Chega tiene en las presidenciales en la segunda vuelta un 33% del voto, que es muchísimo tener. Así es que hay un giro continental hacia cierto desapego de lo que diga Europa. Europa no convence, las decisiones que toma la política europea no han sido buenas y en los países socios de la Unión Europea, en muchos de ellos, en casi todos ellos, se produce un auge de los que dicen no, era mejor cuando nosotros tomábamos las decisiones. Vamos a reivindicar que determinadas decisiones se sigan tomando en nuestro país, porque la Agenda 2030 ha sido un desastre, porque la gestión de la política agrícola parece que tenga un fin, que es que en Europa no se cultive nada y no se críe ninguna cabaña ganadera, que parece ser el fin. No se entiende muy bien por qué, pero desde luego hay infinidades de protestas contra los acuerdos de Mercosur, contra la nueva PAC, que van reduciendo las capacidades en todos los países europeos. Eso por hablar de alguna de las cosas que molesta. Ya no les digo las decisiones tomadas por Europa contra el motor de combustión, que a la industria del automóvil en España le han supuesto que estén expuestos a todo tipo de vicisitudes, porque claro, es que le pusieron hasta una fecha para que ya no se vendiera ni un automóvil con motor de combustión. Todo tenía que ser eléctrico, sin pensar, por ejemplo, en España, que no estamos preparados para eso y que a lo mejor eso es ecológicamente tan malo o parecido como los antiguos motores de combustión. Bueno, que retrocede la ilusión por Europa y por compartir políticas, porque las políticas europeas no se han hecho bien. En Europa ya saben ustedes que manda y de qué manera, de una manera absolutamente brutal, el bipartidismo y que están de acuerdo en la mayor parte de las cosas los socialistas, socialdemócratas, la izquierda en definitiva, y los compañeros de viaje del Partido Popular en Europa, el Grupo Parlamentario Popular. Y bueno, pues lo que pasa en los diferentes países es que la gente, mucha gente, está ya dispuesta a pensar en que esto se reorganice y las atribuciones de ciertas competencias vuelvan a ser tomadas por los diferentes gobiernos en lugar de tenerlas concedidas al ejecutivo de la señora von der Leyen, que tiene de vicepresidenta a una que nos debe algunas explicaciones, Teresa Rivera, la que no puso un pie en la Dana y era la responsable de infinidad de cosas allí. Bueno, pues allí está, de vicepresidenta primera.
del gobierno de la Unión Europea. Bueno, seguimos con el relato de lo que pasa en el mundo. Es sorprendente este anuncio en Cuba. Cuba le ha dicho a las compañías aéreas que tienen líneas que van y vienen de Cuba, se lo ha dicho Díaz-Canel, que es este señor que ven ahí discurseando, que, miren ustedes, ya no tenemos combustible de aviación, queroseno, así es que dejen de venir a Cuba porque en el día de hoy, lunes, se ha terminado ese combustible y por lo tanto, pues Cuba tiene un tremendo problema. Hay que decir que a Cuba han zarpado de México 2 buques con ayuda humanitaria ante lo que es un país que se está desmoronando y que ahora está sometido a un bloqueo norteamericano de aportación o compra o cesión o regalo de combustibles por parte de algunos países viejos aliados tradicionales del régimen castrista. ¿Y en Venezuela qué? Se preguntará alguno. Bueno, pues en Venezuela pasan cosas muy sorprendentes. Ya saben que tenemos un gobierno a la fuerza de la señora Delcy Rodríguez, que es la presidenta encargada, que hace lo que le manda Trump, pero que a veces da pasos atrás. Es el caso de este hombre que ven ahí, Juan Pablo Guaripe, un dirigente de la oposición de los de toda la vida. Fue excarcelado, le dejaron salir y poco después, pues no se sabe muy bien por qué, pero pasó, pues lo volvieron a meter dentro, lo volvieron a encarcelar, lo volvieron a enchironar. En fin, lo contaba en un tuit María Corina Machado, en el que ella pues viene a considerar, pues oiga, esto es un paso atrás, es algo que no se termina de comprender en un país que está a punto de votar una ley de amnistía y que viene a decirnos a todos, cuidado, cuidado, porque el asunto de los presos políticos en Venezuela no está resuelto, aunque pudiera parecer que sí. Aunque vaya a Caracas José Luis Rodríguez Zapatero a ponerse las medallas de que, bueno, gracias a él se ha conseguido pues este nivel de vida en sociedad democrática, que no es el caso, que no es el caso. Y ahí está este hombre pues para atestiguar que todavía se creen que Venezuela es bolivariana y chavista y hacen lo que quieren en las calles. Bueno, dicho esto, vamos a centrarnos en noticias que tienen que ver con España y ya sabéis que siempre os digo que hay que estar muy pendiente de lo que pasa con el mundo de la droga. Hay que estar muy pendiente o de lo contrario llegará un día en el que en algún lugar de España manden más los narcotraficantes que las fuerzas del orden y los juzgados juntos. Es muy serio, el desafío es súper serio y lo tenemos manga por hombro. No lo combatimos con las condenas, las sentencias, los juzgados, los fiscales necesarios para tomar un giro en esto que evite que al final seamos un país donde el narco va por libre. Y lo mismo habría que hacer con los medios que tienen en la Guardia Civil y en la policía, que son escasísimos, con un narco que viene recrecido y que muchas veces plantea un desafío a tiros contra las fuerzas del orden en nuestro país. Y eso no queremos que sea habitual o que sea corriente, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues estar juntos en eso de exigir a los partidos políticos que tomen las riendas de nuestro futuro en este asunto y que empiecen a trabajar como locos en qué es lo que hay que cambiar de nuestras leyes, de nuestras cárceles, de nuestros juzgados, en fin, para que estos del narco no se crean que este es un país de Chichinabo y que pueden venir aquí a hacer lo que les dé la gana. Yo en eso poco puedo hacer, pero lo recomendaré siempre, ¿eh? Aquí estoy a disposición de quien me quiera escuchar, pero de momento me tengo que conformar con ilustraros con imágenes fehacientes cuál es la realidad de este problema. Hoy empezamos el recorrido con la caída de una organización de drogas en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Estos señores importaban mármol, pero entre las piezas de mármol importadas había 1.500 kilos de cocaína. Es verdad que esta gente sabe que la cocaína despliega un olor que los perros la detectan con gran facilidad y por lo tanto dedicaban a eso pues, el uso de perfumes, de ambientadores, para disimular el olor y que pareciera que lo que aparentemente transportaba
mármol, pues lo que llevaba era mármol y no era otra cosa. 1.500 kilos de cocaína, que son muchos kilos, y su valor de mercado, que yo no soy capaz ni siquiera de aventurar una cifra, es muy importante. En esa operación han caído 3 personas de esa organización de droga. Bien, y de ahí nos vamos a ir a Murcia. En Murcia doy muchas veces noticias de droga que tienen que ver con Murcia. Allí ha caído una plantación de marihuana en una situación un tanto complicada, y es que primero ha huido de esa plantación una mujer que estaba siendo víctima de violencia de género, y las operaciones en torno a esa víctima y a esos agresores pues se llevaron a descubrir una plantación de marihuana bien hermosa, como esa que veis ahí en las imágenes, que por supuesto tiene pues todos los ingredientes: la toma de electricidad robada, de los circuitos principales, en fin, dinero en efectivo, y bueno, es un negocio demasiado lucrativo al que se abonan, y aquí no siempre son jóvenes, se abona a todo tipo de español de clase y condición en todo tipo de mundos, pero en el rural especialmente. Hoy en España debe haber pocos pueblos en los que no haya una o varias plantaciones de sustancias que son ilegales. Por lo tanto, pues no sería tan difícil localizarlas, simplemente con obligar a las compañías eléctricas a que informen de dónde tienen fugas de los circuitos principales de electricidad. Tendríamos un listado en cosa de apretar un botón, pero como no se hace, pues nada. Bien, y de las drogas que llegan hasta aquí, tenemos que hablaros también de una decisión bastante curiosa. El Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha imputado, ahora se le llama investigado, pero significa lo mismo, a 2 exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón, y a la que luego le sucedió al frente de la Guardia Civil, María Gámez, por el presunto espionaje a dirigentes independentistas y a algunos empresarios catalanes. Parece que pudieron utilizar, ya veremos si esto se confirma en el juzgado, el famoso programa espía Pegasus y también el programa Candiru. Veremos quién ordenó estas presuntas intervenciones de espionaje de estas personas. Vale, y tenemos que hablar de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Porque han ido al juzgado de Catarroja 3 escoltas de Mazón. 3 escoltas que su función era proteger a este hombre, a Carlos Mazón, cuando era presidente de la Generalitat. Y le han dicho a la juez de la Dana que Mazón llegó al Palau de la Generalitat a las 19:45. Lo que viene a tumbar buena parte de los bulos de la izquierda valenciana contra el dimitido Mazón. Los testigos señalan que el expresidente no quiso que le acompañaran hasta la comida que tenía prevista con aquella periodista en aquel restaurante, todo aquello que ya se sabe, ¿no? Ya lo saben ustedes. Y que Mazón no escuchó hablar de posible emergencia durante la mañana del día de autos, es decir, que el gobierno valenciano ignoraba lo que se les iba a caer encima por la tarde en el Pollo y en todos los pueblos que ya saben que fueron arrasados lamentablemente por las aguas. Bien, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, permitidme que hable unos minutitos del Club de Amigos. Tengo que hablar del Club de Amigos porque si compartís ideas con nosotros, a lo mejor llegáis pronto a la conclusión de que hay que apoyar a este medio de comunicación para que esas ideas fluyan hacia el conjunto de la sociedad española, porque hacerlo como francotiradores pues conduce a poco. Si llegáis a esa conclusión, por favor, apoyadnos. ¿Cómo nos podéis apoyar? Pues hay 2 maneras fundamentales. La primera es haciéndoos miembros del Club de Amigos del Toro Televisión, tan sencillo como llamar al teléfono que aparece ahí en pantalla, o si lo estimáis conveniente, que lo es desde un punto de vista financiero personal, podríais hacernos alguna donación, porque alguna donación a nuestra fundación significa que a la hora de hacer la declaración de la renta, ahora del año 26,
podréis desgravar una cantidad muy importante de lo que ha sido una donación. Y además de eso, tengo que contaros que en el club se organizan innumerables veladas de conocimiento de asuntos culturales, históricos, etc. El próximo martes, 17 de febrero, el historiador Javier Sardón nos invita a conocer el origen de la leyenda negra antiespañola, que lleva esto, nos tortura desde tiempos del medioevo pues hasta la actualidad, porque aún ahora seguimos escuchando monsergas a propósito de la leyenda negra antiespañola. Para deshacerlas y de la mano de un conocedor como Javier Sardón, os convocamos el día 17 a las 19:30 aquí en la sede del Toro Televisión en Madrid, Modesto Lafuente 42, a asistir a esta ponencia, conferencia o encuentro, como queráis, que se puede seguir, ojo, de manera presencial, pero también, si no vivís en Madrid, si estáis fuera de Madrid el día 17, también podéis seguir lo que diga Javier Sardón a través de las redes sociales. Esto es online. Ahora, en cualquiera de las dos modalidades hay que reservar plaza, tanto si es presencial como si vais a conectar en remoto por online. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues 91 616 2464 o a través del correo del Club de Amigos, que es Club de Amigos, todo pegadito y minúsculas, @Club de Amigos, todo pegadito y minúsculas, .org. Escribís, resérveme 1, 2, 3 plazas, lo que sea, voy a conectar, resérveme plaza para poder conectar. Bien, y dicho esto, nos vamos a ir a publicidad y luego vamos a arrancar aquí la mesa de análisis político. ¿Vives con dolor o te cuesta recuperarte de tus lesiones? Te presentamos el láser frío-calor de Protege tu Vida. El único dispositivo que combina 3 terapias profesionales en un solo equipo. Su tecnología de láser infrarrojo actúa directamente en los tejidos, estimulando la energía celular y mejorando las zonas dañadas. El resultado es un alivio analgésico y antiinflamatorio inmediato. Cuenta con un masajeador de doble cabezal a 7000 revoluciones para liberar tensiones profundas, junto con terapia de frío y calor. Esta combinación permite relajar la musculatura y reducir la inflamación de forma segura y eficaz. No sufras más. Llama al 900-730-122 y consigue tu láser de Protege tu Vida. Seguro, fácil de usar y pensado para aplicar varias veces al día. 900-730-122. Bueno, me estaba yo riendo aquí porque empezamos a la hora en punto, a las 8 en punto, como la gente seria, qué bien. Lo primero, como la gente seria, presentar a nuestros invitados hoy. Don Julián Salcedo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Julián, ya saben ustedes que es doctor en Ciencias Económicas, que es abogado especializado en asuntos inmobiliarios y además es secretario del Club Liberal Español. Así es. Don Alberto Serrano. Muy buenas tardes, don Don Alberto Serrano es más difícil de presentar porque fue político, es escritor y él profesionalmente es abogado especializado en asuntos de las administraciones públicas. Públicas, del derecho administrativo, sí. Derecho administrativo. Yo lo cuento así para que la gente nos entienda mejor. Bueno, antes de ir a las elecciones de Aragón, que tenemos que ir por fuerza y porque queremos comentar esas elecciones que fueron muy importantes y que van a determinar, espero, cambios de comportamiento interesantes. El día electoral fue muy interesante en su conjunto. Bien, antes que eso me gustaría evacuar con ustedes una decisión de la UCO. La UCO ha enviado un informe al juez Juan Carlos Peinado, el que instruye la causa contra Begoña Gómez, sugiriéndole que de momento no han encontrado elementos que permitan vincular a la esposa del presidente del Gobierno con el rescate de Air Europa. El juez determinará lo que desea hacer. Pero en cualquier caso, tras la negativa de la UCO, digo yo, espero yo, que termine de una vez la instrucción y que podamos empezar a ver qué es lo que deciden
los tribunales respecto a las conductas ya conocidas de Begoña Gómez. ¿Qué importancia tiene para vosotros este informe de la UCO? Bueno, pues evidencia lo que venimos comentando algunos durante muchos años, que la investigación de los delitos la lleva la policía. El juez lo único que puede hacer es recabar informes, no va con una lupa mirando o recabando huellas, y la policía manda bastante. Entonces la policía en este punto pues considera que es perder el tiempo, por así decirlo, seguir las actuaciones que propone el juez Peinado. A partir de aquí el juez Peinado tiene que enfundársela o proceder contra la UCO por prevaricación, una de dos, evidentemente se la va a enfundar. Lo que queremos del juez Peinado es que simplifique la instrucción de esa megacausa que está llevando a cabo contra Begoña Gómez y que una de dos, en beneficio también, no solamente de esta señora, sino de cualquier ciudadano, que concluya en que tiene pruebas para imputar a esta señora o dejarla en condición de procesada por determinados delitos del Código Penal, a él le corresponde la calificación, o que archive la causa de una vez por todas y que de algún modo, como cualquier otro ciudadano, la deje vivir. Vamos a ver si se decide Peinado, porque salió hace poco que él cumple los 72 años ya en septiembre y esa posibilidad que había de que se prolongue hasta los 75 años parece ser que la tiene congelada el Gobierno. Por tanto, le queda una serie de meses a Peinado para decir sobre esta cuestión. Julián. Bueno, pues hombre, yo creo que es una decisión importante, trascendental, lo que ha comunicado la UCO al juez Peinado. Lo primero que hay que decir es que no es fácil en este tipo de asuntos que se puedan localizar pruebas fácilmente, ¿no? Sería que alguien lo ha hecho de forma muy chapucera, que no es el caso, ¿no? Bien, pues como muy bien ha dicho mi compañero Alberto Serrano, él es el juez instructor. Realmente él no tiene que investigar toda esta documentación y todas estas pruebas. Por eso ha pedido a la UCO que lo investigue. La UCO por el momento no ha encontrado nada y yo creo que es tiempo de que, por la razón que ha dicho también, de que le quedan unos pocos meses, si no prorroga, pero bueno, es muy probable que no prorrogase, que cierre la instrucción cuanto antes y que dé paso ya al proceso propiamente dicho, ¿no? Bueno, pues ha llegado el momento en el que tenemos que hablar de las elecciones aragonesas de ayer. Bueno, sobre la participación, se termina esto enseguida, fue incluso un poquito más alta que en las elecciones de 2023, al entorno del 67,6. Para hacer esto fácil y por no desperdigarnos, descalabro monumental de la izquierda en Aragón. Podemos ha salido de la Cámara, pues Sumar, Izquierda Unida y Sumar consiguen un solo escaño y Pili Alegría, pues Pili Alegría ha perdido 5 escaños, se ha ido a un 18% del voto, lo cual es tan solo 4% más de lo que ha obtenido el candidato de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco. Lo primero, si os parece, comentamos ese descalabro de la izquierda. Sí, yo creo que hay 3 grandes derrotados, desde luego. Me complace que uno de ellos sea Podemos, que ha pasado de 26.000 a 6.000, ese partido que resucitó todo ese ambiente viciado de la guerra civil, pues se ha pegado la galleta que puede ser definitiva. Por supuesto no va a dimitir ninguno, ni Pablo Iglesias, ni Yone Belarra, ni nada, pero la realidad ahora mismo es que tienen 6.000 votos. Hay un partido por ahí, pintoresco de estos, que se llama como Escaños en Blanco, que tiene 4.000 y pico, a 1.000 y pico solamente de Podemos. Un segundo gran derrotado, desde luego, el Partido Aragonés Regionalista, pero yo dejaría un tercer derrotado claro de estas elecciones, que es el Partido Socialista. El Partido Socialista ha perdido casi 40.000 votos, una auténtica brutalidad, el peor resultado de su historia, empatando con otro que también tuvo 18 escaños, pero en aquella ocasión la izquierda estaba muy crecida, con 14 diputados que sacó Podemos, fíjense de dónde vienen, y el descalabro es monumental. Luego hay una zona intermedia, por así decirlo, que serían pues estos que van perdiendo votos pero mantienen un cierto estatus. Por ejemplo, Teruel existe o Aragón existe, con el señor Guitart, que ha perdido más de 10.000 votos, pero resiste con 2 escaños. También el propio Izquierda Unida, que aunque ha perdido 2.000 votos, mantiene un escaño. Y desde luego también en esa franja el Partido Popular, que ha perdido 13.000 votos, pero bueno, mantiene y es el ganador absoluto de las elecciones. Y super ganadores, por así decirlo, pues por supuesto la Junta Aragonesista, que está tirando cohetes. Ahora iremos a los ganadores. Bien, y Vox. Y Vox.
Julián, los perdedores. Pues es que yo creo que los perdedores están clarísimos, ¿no? El primero, el Partido Socialista de Aragón, Partido Socialista Obrero Español, que ha igualado el peor resultado de su historia en Aragón, con 18 escaños, 5 escaños menos que los que tenía anteriormente. No sé si alguien esperaba un descalabro mayor, pero yo creo que este ya es suficiente, ¿verdad? El otro gran perdedor, pues como ha dicho mi compañero, el Partido Aragonés Regionalista desaparece del mapa, no saca la representación parlamentaria, tampoco lo hace Podemos y se salvan por los pelos los demás, ¿no? Yo creo que han sido unas elecciones un poco anómalas, pero probablemente que han servido para definir un escenario no solo a nivel de la región de Aragón, sino a lo mejor sirven para definir otros. Sí, espero que sí. Vamos a los ganadores, si os parece. En primer lugar, hombre, el que ha ganado las elecciones, Jorge Azcón, aunque con un retroceso de 2 escaños. El que convoca elecciones anticipadas porque dice que no se ha sabido poner de acuerdo sobre los presupuestos con Vox, convoca con el ánimo, pues ya sabes, aprovecho la ocasión, me encastillo aquí, saco 2 o 3 más y esto me viene fenomenal. Bueno, no ha sido así, ha sacado 2 menos y se queda con un 34% del voto Jorge Azcón y con una mayor dependencia de Vox. ¿Qué ha sacado Vox? Pues le ha ido bien, la jornada le ha ido muy bien, ha doblado, ha pasado de 7 a 14 y tiene casi un 18% del voto. También le ha ido bien al CHA, a la Xunta Aragonesista, porque ha doblado, tenía menos y tiene menos ahora, pero ha pasado de 3 a 6 y eso en mi pueblo significa doblar. Julián, ahora empiezas tú. Muy bien. Bueno, claramente no hay otra posibilidad, no hay más que ver los datos en cuanto a número de votos, número de escaños, porcentaje de votos. El ganador de las elecciones en Aragón ha sido el Partido Popular. No hay duda. Efectivamente, es una victoria agridulce, porque el hecho de haber tenido 2 parlamentarios menos que los que tenía anteriormente, cuando lo que quería era reforzar su posición, pues no le deben tener muy contento, pero el ganador indiscutible de las elecciones es él. Pero yo creo que el ganador moral es Vox, porque claro, es que ha subido 7 escaños, 7 parlamentarios más, ¿no? De 7 que tenía, dobla el resultado a 14. Y si antes ya las elecciones se convocan con el argumento de que, bueno, no nos deja aprobar presupuestos, tenemos una cierta dependencia de él, pues ahora la dependencia es mucho mayor, pero además de la Xunta Aragonesista, que efectivamente también dobla el resultado de 3 a 6, ¿no? Pero yo diría que, como siempre, además, el que ha ganado es el pueblo de Aragón, los ciudadanos, porque han votado lo que han querido, en libertad. Y está claro que lo que han votado es que gane la derecha, entendiendo por la derecha la que representa al Partido Popular y un poco más a su derecha la que representa a Vox, ¿no? Como eso es indiscutible, pues ahí están, estarán condenados. Ese es el mandato de las urnas, digamos. Claro. Sí, ahora vendrá, si se ponen o no de acuerdo, de eso hablaremos después. Alberto. Sí, la Xunta ha doblado, por tanto es un buen resultado para ellos, pero es una isla, en un contexto en que la izquierda está literalmente destrozado. De hecho, la Xunta ya llegó a tener hasta 9 diputados, tampoco es el mejor resultado, ni mucho menos de la historia de la Xunta. El Partido Popular es una victoria, ha perdido votos, como le pasó en Extremadura, mantiene la situación actual, pero sí que es cierto que le han dado un tortazo a Azcón en esa línea que él pretendía, que era de aislar a Vox y gobernar con otro tipo de acciones. Por tanto, es absolutamente monumental y Vox, pues, evidentemente es el indiscutible ganador, doblando en todos los sentidos. Pero fíjese, yo quería sobre todo hacer referencia a la proyección de que esto sería, en términos de unas elecciones generales, teniendo en cuenta esto que decimos, ¿no? Que Aragón es el Ohio español, ¿no? Entonces, si esto fueran unas elecciones generales, en toda la comunidad de Aragón se reparten 13 diputados. Entonces, en Teruel y en Huesca tienen la misma idiosincrasia, son provincias de 3 y tradicionalmente en las últimas elecciones 2 para el vencedor y 1 para el segundo. En este caso eran 2 para el Partido Popular, tanto en Teruel como en Huesca, y 1 para el Partido Socialista como segundo partido. Al haber aumentado mucho en votos Vox y no duplicar el primero al tercero, el PP a Vox, resulta que en esas provincias son 1 para cada uno de ellos, 1 PP, 1 PSOE y 1 Vox. Por tanto, solamente en Huesca y en Teruel está perdiendo 2 diputados el Partido Popular.
PSOE se mantiene igual y Vox entra con mucha fuerza con 2 diputados. Y en la provincia de Zaragoza son 7 diputados, la situación es la siguiente: 2 para el vencedor, 2 para el segundo, Partido Popular, Partido Socialista, 1 para Vox y 1 para la Chunta. Quedaría un séptimo, que va a ser la gran lucha. Y ese séptimo está en décima, según estoy calculando yo. Y estaría entre el primero, Partido Popular, y Vox como tercera opción. De tal manera que si Vox consigue recortar 3-4 puntos, que es lo que calculo yo, resultaría que se libera un segundo escaño en Zaragoza, y también en Zaragoza la situación sería de empate entre los 3 grandes partidos. De tal manera que en un conjunto global sacarían 4 diputados, Partido Popular, Partido Socialista y Vox, empatados a 4 diputados. En este caso, el régimen electoral beneficiaría a Vox y perjudicaría gravemente al Partido Popular, que ganando en todas las provincias no tendría ningún rédito en términos de diputados que se llevaría. Y si ese es el ojallo español, ahora mismo podría haber una igualdad entre los 3 grandes partidos, o, si se mantienen los resultados que hemos tenido, 5 el Partido Popular, 4 el PSOE y 3 Vox. Bueno, aquí hay muchas preguntas en el aire, algunas no dependen de nosotros, pero sí hay algunas reflexiones que podemos aportar. Por ejemplo, la que voy a aportar yo. Si tomas el porcentaje de resultado electoral en Extremadura del Partido Popular y el de ayer en Aragón, estamos hablando de que el PP moviliza un 34-35% de los electores en esas 2 comunidades autónomas. Y ahí hay que hacer un descuento, porque por mucho ojallo que seas, en Cataluña el PP pues pinta muy poco. El Partido Popular, pues en el País Vasco pinta poquísimo. Y entonces hay alguna comunidad donde, pues, si se extrapolara el resultado 34-35, la verdad es que alguien debiera tomar nota. Espero que no sea el mismo estratega que le recomendó a Jorge Azcón adelantar las elecciones, que lo echen y se dedique a otra cosa. Alguien tendría que susurrarle al oído a Feijóo y decirle: mira, con el 34% del voto tú no vas a llegar a la Moncloa. Así es que cambia el chip, deja de el bipartidismo, déjate de rollos y empieza a cultivar cierta relación con Vox, porque de ello va a depender que tú ganes las elecciones. Porque vamos a ver, hemos visto Extremadura, hemos visto Aragón y ahora dentro de un mes, el 15 de marzo, vamos a ver Castilla y León. Castilla y León es bastante un calco de este resultado de Aragón y, bueno, en fin, el promedio será Extremadura o Aragón, pero por ahí le va a ir, por ahí le va a ir. Entonces, pues no sé, alguien debería decirle a Feijóo: olvídate, no te empeñes y haz que tus candidatos no se empeñen en putear a los de Vox, porque al final te vas a tener que entender con ellos. Julián. Claro, es que lo llevamos viendo meses enteros o más de un año aquí, cuando todavía no se habían convocado las elecciones de Extremadura, que el PP no conseguía superar la barrera, ni llegar en este momento, de los 150 escaños, me refiero en unas elecciones generales, ¿no? La última proyección que yo he visto esta mañana le posicionaría en unos 138, que no es nada. Pero da igual si son 138 o 142. Es que siempre hemos dicho que por debajo de 150 no puede tener ninguna aspiración a realmente formar gobierno, desde luego independiente, ninguna, ¿no? Y su dependencia completamente de Vox, porque es que no tiene en el arco parlamentario nadie más a quien poder sumarse y aliarse. Se va a aliar con Junts, imposible, después de lo que se han dicho el uno al otro, aunque Junts quisiera, ¿no? El PNV, que le traicionó en el último minuto con Rajoy, es que no le queda otra alternativa nada más que Vox, le guste o no le guste. Entonces, oiga, y como me decías, bueno, cuidadito, porque efectivamente 138 ya sería un resultado muy bajo para hacérselo mirar y de luego por debajo de 135 sería un fracaso. Sí, tienen que, lógicamente, hacérselo mirar en el Partido Popular porque la provocación contra Vox es constante. De hecho, el señor Azcón repartió abrazos, felicitaciones a todo el mundo, pero no hizo mención a Vox. Y también habló en plural de que tenía que hablar con todos los grupos a ver qué pasaba, como poniendo a Vox al mismo nivel que la Chunta. Y bueno, esto evidentemente es un desprecio total y absoluto. Yo creo que además él debía entender el mensaje, que lo comentamos aquí precisamente. Va a ganar el Partido Popular,
pero va a tener que dejarse influenciar por otro partido. Y ese otro partido lo decidirán los aragoneses. Y los aragoneses claramente han decidido que sean las políticas de Vox, estando entrando a Vox, aquellos que influencien y marquen el rumbo de Aragón. Y lo mismo va a pasar, evidentemente, en Castilla y León, con la diferencia que, así como en Aragón a veces gana, a veces no gana el Partido Popular, pero en Castilla y León, pues lógicamente es un sitio emblemático para ellos y también se van a tener que dejar influenciar mucho por Vox si quieren, lógicamente, generar mayores alternativas. Y con esto concluyo. Lo importante, en mi opinión, no es llegar a un gobierno. Lo importante es llegar a un gobierno y hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien tiene que haber un plan, y ese plan tiene que estar ya, de algún modo, tramándolo, agrupándose, porque de lo contrario pues llegaremos a que Alberto Núñez Feijóo podrá ser presidente, pero ¿cuánto va a durar? ¿Va a ser Alberto el breve? Porque claro, en una situación de tensión con Vox, si espera que el Partido Socialista le eche una mano, pues como no sea al cuello, bueno, esa evidentemente. Es la vieja historia de Alberto Núñez Feijóo, sí. Que cree a pie juntillas en el bipartidismo, pero eso pasó. Si existió alguna vez, que también, hombre, se puede ser bipartidista en Europa, pero aquí en España bipartidismo, luego recuperaremos este argumento, pero no queda claro que lo hubiera. Eso sí, una vez ganaba el PP y otra vez ganaba el PSOE, pero eso no significa. Bipartidismo es lo que ha pasado en Portugal en la segunda vuelta de las presidenciales, que los de centro-derecha, esto es, los de Feijóo, a la portuguesa, pues no han tenido ningún inconveniente y han apoyado al candidato socialista que será presidente de la República de Portugal. Bien, volvamos a Aragón. Reacciones políticas a los resultados de ayer. Lo que ha ocurrido en las elecciones de Aragón se puede leer en clave nacional, como dice Feijóo. La gente ya no soporta a Pedro Sánchez. El Partido Popular, ganador de las elecciones, con 26 escaños, necesita Vox para poder gobernar. Quiero dirigirme a Vox con una sola palabra: responsabilidad. Hacer las cosas diferentes es no repetir los errores de 2023. Hacer las cosas diferentes es no bloquear una alternativa a los españoles. No se puede frustrar a la gente. Eso no. Nosotros no lo haremos. Vox no puede convertirse en un muro. Vox es el claro triunfador de estas elecciones. Ha duplicado escaños, pasando de 6 a 14. Ellos lo tienen claro, quieren gobernar. Y hablan de acuerdos rápidos, pero eso sí, que permitan cumplir sus políticas. Mañana mismo, si el señor Azcón entiende que el mandato de los aragoneses es sentarse y hablar y acordar rápido, como se hizo en Valencia en su momento, no hace falta esperar a absolutamente nada. El PSOE, lejos de hacer autocrítica al conseguir el peor resultado de su historia en Aragón, con 18 escaños tras perder 5, culpa al PP del auge de Vox. Vox crece con el Partido Popular y Vox se multiplica con el señor Feijóo. Sumar ha sobrevivido gracias a Izquierda Unida. Retienen el único escaño que tenían. Yolanda Díaz ni siquiera ha querido hablar de los resultados. La estrategia que está teniendo el Partido Popular, como digo siempre, no es otra más que alimentar a Vox. Tras estas elecciones, Podemos se hunde. Los morados desaparecen de las Cortes de manera estrepitosa. Es evidente que es un muy mal resultado. Cuando uno se cae tiene que levantar y continuar trabajando y continuar luchando. Ahora toca la cita electoral de Castilla y León. En Castilla y León también nos vamos a dejar la piel por hacer la mejor campaña posible. Hay cosas en las que uno está en desacuerdo profundo. Es verdad que Vox ha crecido mucho, pero eso ha sido a pesar de Alberto Núñez Feijóo, no gracias a Alberto Núñez Feijóo. Que empecemos a... Esta gente es muy habilidosa con los argumentos, pero los argumentos no son verdad, a pesar de Alberto Núñez Feijóo. Don Julián. Bueno, es que, claro, cuando decíamos aquí de levantar un muro, que pedía el señor Núñez Feijóo que le pedía responsabilidad y que no levantase un muro, pero si precisamente Vox es al que le ha levantado un muro, si le guste o no le guste, han levantado un muro contra él y a ese muro están empujando también al Partido Popular, ¿no? Yo creo que Vox está haciendo una campaña sin ir en contra de su ideología y de sus propios... Lo dice bien clarito, al que le guste y al que no le guste, pues que no le apoye. Y está creciendo muchísimo. Y alguien decía estos últimos días, no sé si están de acuerdo, que mientras que el Partido Popular se mantiene gracias a los votantes de más edad,
de 55 y más en adelante, 60, Vox está nutriéndose no de los votos que capta del PSOE, que también, o del Partido Popular, sino del voto joven. Ese nuevo voto. Claro, ese que es nuevo, ¿no? La mayoría de los jóvenes optan por irse a Vox en lugar de irse a otros partidos, ¿no? Entonces, claro, esto hay que mirarlo, porque los partidos no solo son presente, los partidos también tienen que mirar al futuro, y el futuro no lo hacemos las personas de 70 y 80 años, ni todos los pensionistas, lo hace la gente joven, que es la que empuja, ¿no? Sí, yo creo que el Partido Popular, no de manera expresa, pero participa en un nuevo pacto de Tinel, en este caso para aislar a Vox. Yo lo veo claro, veo muchas tertulias por la televisión y ahí participa el Partido Socialista, Podemos, otro tipo de opciones, y el Partido Popular está presente, siempre aíslan a Vox y se apalea mediáticamente a Vox y se le desprecia. La ultraderecha. La ultraderecha, no sé qué, el fascismo, todo este tipo de cosas, y no están presentes y además se les torpedea. Y en ese proceso participa el Partido Popular. Por tanto, el Partido Popular tiene que cambiar de actitud, yo creo, si quiere gobernar. Si no quiere gobernar y ser un satélite más de Pedro Sánchez, pues que haga lo que considere, pero si quiere gobernar, la única alternativa es aliándose con Vox, para lo cual mínimamente tendrá que respetarlos, y eso pasa por tratarles como unos demócratas más, que yo a veces tengo dudas de que el Partido Popular, no estoy hablando de los podemitas ni nada por el estilo, sino que el Partido Popular le trata con ese respeto y con esa consideración a un partido que está concurriendo como todos los demás, presenta sus programas. Por otro lado, hasta cierto punto me ha parecido muy curiosa, muy graciosa la campaña que hace Abascal, y físicamente va a todos los sitios, se desgasta como si fueran los años 80, bueno, pues todo eso merece un respeto y por eso la gente le está votando. Y ese respeto yo, honestamente, no lo percibo y veo una reedición del nefasto pacto del Tinel, aunque no está verbalizado, pero yo veo ese aislamiento a un partido democrático por parte del resto. Sí, sí, de todos aquellos del PP que nunca se atrevieron a gritarle a uno de Podemos o de Sumar o incluso del PSOE, que son ultrarradicales de izquierda. Sin embargo, ser de ultraderecha le parece que es lo normal y es lo que las generales de la ley para con Vox. Nos vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta. Menos en el caso de Jesucristo, el de Podemos, que ha dicho sí, esto es un resultado desastroso, el gran ausente del día después de las elecciones en Aragón es la autocrítica. Pili Alegría, pues que está muy contenta. Azcón, que bueno, dientes, sí, dientes, pero ¿de qué, chicos? Si ahora depende más de Vox que antes. Bueno, ni una mención a Vox el día de las elecciones, hoy incluso, bueno. Así es que, bueno, Vox sí ha hecho declaraciones hoy interesantes, las de José Antonio Fuster, a propósito de si le conviene o no entrar en los gobiernos autonómicos con el PP. ¿No tenemos esto? Pues muy mal que no tengamos esto. ¿Por qué? Pues dice que están encantados de entrar a gobernar, que se sentarían a negociar mañana por la mañana con Azcón, pero que hay algunas cosas que a él le parece que son completamente exigibles, ¿no? Y habla de varios asuntos. Habla, pues, por ejemplo, de un pacto para frenar la inmigración ilegal. Eso, pues, era razonable que lo pidieran los de Vox, que es una de sus banderas, ¿no? Hablan de un acuerdo que dé más alegrías al campo y hablan de algunas cosas que han sido las banderas de Vox, que conoce todo el mundo. Y como las conoce todo el mundo, yo no voy a insistir más, pero que tienen voluntad, quieren entrar en esos gobiernos. Bueno, ahora ya depende de la habilidad de unos y otros para interpretar lo que quieren los ciudadanos que hagan. Yo creo que lo que los ciudadanos, el mandato de los votos de Aragón, lo que dice es lo que dice. Y lo que dice se expresa claramente en si sube o no sube el voto a la derecha respecto del voto de la izquierda. Esa posibilidad de establecer acuerdos PP-Vox no deja de ser la única posible. O sea que el elector te ha dicho claramente qué es lo que busca.
Nos lo va a contar Marien Vallejo. Ayer los aragoneses acudieron a las urnas y tras el escrutinio el resultado fue una clara victoria para la derecha. Ahora con ese escrutinio toca analizar el escenario político que tiene por delante Jorge Azcón, el ganador. Al no alcanzar la mayoría absoluta, el Partido Popular se ve casi obligado a pactar con Vox una coalición que sumaría 40 escaños. La izquierda, por su parte, sumaría 27, lejos de esa mayoría absoluta. ¿Pero qué marcan los plazos? Pues el próximo 3 de marzo será cuando las Cortes de Aragón se constituyan y a partir de este día es cuando empieza la cuenta atrás para formalizar el gobierno. Un plazo de 2 meses en el que Azcón deberá convencer a Vox para formar el nuevo Ejecutivo. Si pasados esos 2 meses no hay acuerdo, se disolverán las Cortes y se volverían a convocar elecciones autonómicas que se podrían prever para finales del mes de mayo. Bueno, esto es lo que dice la aritmética después de las elecciones, no hay otra. Algunas cosas, algún elemento rupturista sí aporta el día. Por ejemplo, Gabriel Rufián ha leído algo sobre el Frente Popular y dice que hay que abrir un frente de izquierdas inmediatamente para oponerse al PP y a Vox. No te sé lo que dice Rufián. Lo que pasa es que a Rufián, ¿quién le contesta? Pues todos le contestan, hasta Oriol Junqueras, le contesta Bildu. Ha tenido poco éxito Rufián, de momento con la convocatoria, va de la mano de Pedro Sánchez y eso también es gafe, está clarísimo. Pero bueno, el intento de este señor en una especie de patriarca, una especie de mesías, y voy a abanderar a toda la izquierda, es que es de todo punto ridículo. Lo cierto es que este hombre ya anda un poco cuestionado. El propio Esquerra Republicana ya no tira ese movimiento charneguil que él encabezaba y tal, en su pueblo y tal, ya tira muy poco, está cuestionado mucho en Esquerra Republicana y bueno, va buscando otras alternativas, porque este señor es un buscavidas. Es cierto que la coalición de Pedro Sánchez necesita 30 o 40 escaños de un sumar, de un multiplicar, de un Frente Popular, llámele X. Pero bueno, eso por los resultados que tenemos en Aragón ahora mismo es absolutamente impensable, con Rufián y sin Rufián, pero vamos, Rufián sería la guinda, vamos. Con Rufián y sin Rufianes. Por cierto, y ahora sí que vamos a la interpretación, Julián. Ángel Víctor Torres, ministro del Gobierno todavía. Este hombre ha dicho 2 cosas muy importantes. En primer lugar, dice que Vox va a continuar subiendo en el conjunto electoral de lo que se vaya a celebrar en España. ¿Se ha dado cuenta de esto? Mira. Bueno, y luego, como es canario, a mí me cuesta un poco entender lo que dice, porque cambia de argumento, en fin, no por el acento, no, el acento me encanta, pero cuenta la historia del bipartidismo tal como la entiende pues el sanchismo, tal como la entiende el sanchismo, y desde luego deja las claras para todos que no se van a abstener en la investidura de Jorge Azcón, que quede claro. Vamos a escucharle. Y lo preocupante es que la ultraderecha crece, y antes lo escuchaba un oyente que si esto eso se va a trasladar a todo el conjunto del país. El crecimiento no es exclusivamente en un territorio, también en Canarias crecerá. Nosotros hemos sido capaces de abstenernos para una presidencia del Partido Popular, pero yo creo que ese ejercicio lo tiene que hacer el Partido Popular. Ayer yo no vi, Pilar Alegría salió haciendo autocríticas, no, ha sido un resultado malo. Y Azcón sale atacando a Pilar Alegría. Pues ahora te lo marca Feijóo para que veas lo que puedes esperar del Partido Socialista. Julián Salcedo. Bueno, yo creo que es evidente, pero no de ahora, probablemente desde hace 7 u 8 años, cuando empezó a gobernar el Partido Socialista, Pedro Sánchez, en alianza con otros, que el bipartidismo está muerto durante un recorrido largo en España. Yo no digo que no tenga que volver. Yo creo que sería lo mejor, pero creo que el bipartidismo, al menos mientras esté en el gobierno Pedro Sánchez, que es la persona que ha levantado un muro frente a todos los demás, inclusive ante el Partido Popular, no solo ante Vox, pues me parece que es muy difícil pensar en que alguien, me refiero, el PP, pueda llegar a alcanzar algún acuerdo con Pedro Sánchez o con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que tiene una sola voz, que es la suya, ¿no? Da igual los resultados que tenga en Extremadura, los que ha tenido ayer en Aragón o los que previsiblemente va a tener en Castilla y León y también en Canarias, que parece que la persona que pondrá se presentará es Ángel Víctor Torres, ¿no? Entonces yo creo que no. Luego, si me permite brevísimamente, de las declaraciones o los comentarios que ha hecho Gabriel Rufián, yo creo que en este momento el mero hecho de intentar recordar y rememorar lo que significó el Frente Popular en España me parece que es un error gravísimo e inadmisible, ¿no?
Sí, me comentaba alguna persona, decía, pero ¿cómo es posible que un 25% vote al Partido Socialista? Es que hay tanto enchufado. Bueno, enchufado hay mucho, dependiente económicamente de estructuras vinculadas con la política. Pero yo creo que al margen de ese componente, la gente sigue votando estas opciones, básicamente, por lo que yo puedo percibir, por odio al rival, que es un poco lo del Frente Popular. Yo los míos los desprecio, pero es que antes que cualquier otra cosa voy a votarlos para fastidiar a los otros. Y esto es un sentimiento, yo creo que bastante negativo, que está por ahí en sociedad, ¿no? Que nos corroe mucho como democracia, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista se merecía un rechazo totalmente generalizado por la gestión que está haciendo y el desprecio a la responsabilidad que tienen como en el desempeño de sus poderes públicos. Pero la gente no lo ve así. Como tiene tanto odio a la derecha, a la extrema derecha, no sé qué, legitima los comportamientos de un Ábalos, de un Santos Cerdán, con su voto ratificando el mandato del Partido Socialista. Porque todo aquel que en Aragón ha votado al Partido Socialista estaba votando a Ábalos, a Santos Cerdán y todos, Coldo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me parece terrible que el odio pueda sobre un proyecto de país, de región, de municipio, etcétera. Pues sí, bueno, el gran elemento diferencial a nivel político, programático, irrenunciable de unos y de otros, es en Aragón el trasvase del Ebro. El Partido Popular piensa que de eso nada, que ni hablar, que tenemos miles de hectáreas por regar antes de ceder el agua del Ebro. Y evidentemente Vox sí está a favor del trasvase del Ebro para que se pueda regar, pues, territorios en Levante que ahora están cortos de agua. Ese es el gran diferendo, pero la gente inteligente pues suele evitar en la conversación los elementos de discordia. Así funciona la Navidad, por ejemplo. Si tú enfrentas a tu cuñada de Podemos diciéndole lo que te parece de verdad Podemos, pues va a ser una comida difícil, ¿verdad? Cuando uno busca acuerdos, pues hay temas que se tienen que orillar y buscar lo positivo y los elementos de encuentro para presentarle al elector pues un programa por lo menos útil, aunque no nadie gana al 100% en estas historias de la política. Vox es el único partido que defiende la recuperación del trasvase del Ebro para transportar agua sobrante del río Ebro a otras zonas que sí lo necesitan de la costa mediterránea. Este proyecto, enterrado en 2004 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido uno de los puntos críticos en esta campaña electoral de Aragón. Veamos lo que decía hace apenas unos días Jorge Azcón sobre el tema. Mientras yo sea presidente de esta comunidad autónoma, no habrá un trasvase del Ebro. Defender a los agricultores en esta comunidad autónoma es incompatible con defender un trasvase del Ebro. Pues ahora este asunto se convertirá en un punto decisivo para que ambas formaciones lleguen a un entendimiento. José Ángel Antelo, el presidente de Vox por la región de Murcia, ha querido destacar la importancia de este megaproyecto para que ese agua sobrante también llegue a su provincia. Queremos interconectar las cuencas y queremos llevar el agua de donde sobra a donde hace falta, como en la región de Murcia. Pero nos encontramos con políticos absolutamente egoístas, como el señor Azcón, conocido como el Puigdemont del agua, que dice que toda esta agua tiene que irse al mar y que ningún otro español la pueda utilizar, que ni una gota del Ebro va a ir fuera de Aragón. Esto es una auténtica barbaridad. Recordemos que ahora el Partido Popular en Aragón necesita a Vox, que ha doblado su presencia en las Cortes, pasando de 7 a 14 diputados. Y gracias a los votos de más de 117.000 votantes que sí apoyan o por lo menos no descartan este trasvase del Ebro. Bueno, esta es la gran diferencia. Tampoco hay que ahondar en ella porque lo elegante sería dejarla un poco de lado. Ahora, ha habido un elemento del que nadie habla, que es lo que piensan los aragoneses en sus casas. Dice, este Sánchez es el que le regala lo que le pidan a los catalanes, este Sánchez es el de la financiación especial para ellos, este Sánchez es el que le da al PNV en el País Vasco lo que le pide. Pues oye, vaya vecindario, claro, eso, más allá de las simpatías que pueda o no producir Pilar Alegría, y más allá de otros asuntos, pues es lo que dicen, oye, a estos no conviene votarles, porque fíjate cómo nos va, ¿no? Sí, a mí este tema del agua me recuerda a la famosa escena de Lawrence de Arabia, en el cual está Lawrence de Arabia con un beduino
beben de un pozo, aparece otro, le pega un tiro y mata a este beduino que andaba con los de Arabia. La explicación es que el agua era mía, que este señor estaba cometiendo un delito. Llevadas a un extremo, esta es la guerra del agua. Yo recuerdo perfectamente en el año 96, en el debate Aznar-Felipe González, Aznar le reprochaba a Felipe González que no tenía plan hidrológico nacional. Y fue uno de los elementos de lucha, de pugna entre ellos. Otro se trataba de defenderse, pero tampoco lo negaba. Decía que hacía cosas, pero Aznar entendía que era insuficiente. Con posterioridad en el gobierno, Aznar diseña un plan, diseña una interconexión de cuencas que él no da tiempo, lógicamente, a ejecutar. Y cuando se iba a empezar a ejecutar, lo suspende sin edie, sin ningún tipo de explicación, el señor Zapatero. Básicamente, entiendo yo, porque era mucho dinero el que había que gastar por Europa, y él pretendía utilizarlo en otra serie de cosas, que es lo que pretendía el señor Zapatero. Bueno, pues Vox está diciendo lo que decía Aznar en el año 96, el plan hidrológico que trató de desarrollar con la interconexión de cuencas y el reparto de agua entre todas ellas. Plan que, por otro lado, es eterno en la península ibérica. Es un plan que han tratado de llevar a cabo prácticamente todas las culturas y civilizaciones que hemos tenido aquí. Yo no entiendo este cambio de actitud del Partido Popular, como no sea, pues no sé, que piensan que es rédito a corto plazo. Efectivamente. Pero es que el hecho de que tengamos un Estado de las autonomías, en el que las autonomías tienen un papel determinante y tienen que autogestionar sus recursos, etcétera, no es contrario a la solidaridad interterritorial. Se puede discutir en términos técnicos si el caudal que lleva el río Ebro es suficiente o no como para derivar una parte de él hacia la cuenca mediterránea. Pero si se está, como parece comprobado, vertiendo al mar todo ese excedente de agua que se está perdiendo, es un derroche, mientras que hay otros que lo están necesitando. Ya no hablamos de aquellas desaladoras que se pusieron de moda, que nunca jamás entraron a funcionar. Bueno, si es que estamos hablando de un país que es España, que tiene que ser solidario en el empleo de los recursos. Si estamos criticando que por qué en este tema de la financiación singular tiene una preferencia a Cataluña, y estamos en contra de eso. Compartamos los recursos, el que tiene un exceso de recursos sobrantes, en este caso es agua, ya sabemos que el agua es muy valiosa, que lo comparta con quien lo necesita, puesto que por ahí discurre el Ebro y se termina echando al mar ese agua perdida, ¿no? Si me permite saber un detalle, el río Ebro era conocido entre los griegos por el Iber, y de ahí viene la península ibérica, como nexo de unión de toda la península ibérica, para que ahora vengamos 2000 años más tarde a romperlo entre estos reyezuelos autonómicos. Bueno, vamos a dejarlo de las elecciones aragonesas en manos de estos grandes de la política, a ver si llegan a un acuerdo y vemos que lo mejor para Aragón siempre. Vamos a temas menos enjundiosos. Por ejemplo, hay un informe de la Mesa de Servicios Jurídicos enviado a la mesa, que estaba yo en un error, a la mesa del Congreso, en el que se rechaza que le den la indemnización que solicitó José Luis Ábalos. Ya saben que son como 2 años de sueldo, y que mañana, si no hay cambios de última hora no previstos, la mesa terminará por descartar. Como saben, el ministro de Transportes renunciaba al acta de diputado, ha empezado a cobrar la pensión jubilatoria porque tiene 65 años y pues el informe lo que dice es que es incompatible jubilarse y cobrar la prestación jubilatoria con que te den una indemnización, porque te tienen que ayudar ya que no eres diputado, y tampoco es un argumento menor que has dejado de ser diputado porque estás implicado hasta las trancas en varios casos de corrupción. Así que, bueno, pues mañana caerá ese asunto y ya sabemos que pues Ábalos no tiene nada que rascar en esto. Julián. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que esta petición de indemnización que ha solicitado al Congreso de los Diputados no es un derecho que ha ganado y que es obligatorio que le concedan, sino que es facultativo, ¿no? La mesa del Congreso o el Congreso de los Diputados, bueno, de hecho la mesa impide que se tramite, que se debata en el Congreso de los Diputados, simplemente no lo considera procedente y no tramita la solicitud, ¿no? Pero claro, hay que recordar esto, que este es un ministro que ha cesado a voluntad propia en su cargo, ha renunciado al acta en su cargo de diputado, que previamente estaba suspendido en sus funciones precisamente por encontrarse procesado por unos delitos de extrema gravedad. Se le acusa de haber desviado
caudales públicos, fondos en su propio beneficio. El otro día hablábamos de que está intentando vender esos inmuebles que tiene aparcados en esa ONG que gestionaba. O sea que tampoco se muere de hambre, quiero decir. Parece que debe tener algunos recursos, digamos todo esto bajo secreto sumarial o lo que fuera, que debe tener sus recursos por ahí. Entonces, bueno, claro, lo pide, pues está en su derecho de solicitarlo, el Congreso de los Diputados o la mesa no lo estima conveniente, lo paraliza y se acabó. Sí, da la sensación que Ábalos está muy mal asesorado, ha perdido ya conexión con el PSOE, porque antes que de renunciar al acta tenía que haberse informado de las consecuencias que ello tenía. Evidentemente, esa prestación se prevé para el caso de que, lamentablemente, como así suele suceder, los diputados se van al paro y no tienen ingresos. Esto es lamentable, ¿no? Que hay un señor que haya sido representante al máximo nivel y luego no tenga de qué vivir, ¿no? Entonces se prevé esa compensación para que pueda tener una transición al mercado laboral. No es el caso de Ábalos, porque lógicamente se ha jubilado y ya va a recibir una pensión del Estado, que además es la máxima y por tanto tiene donde vivir. Pero es que luego además, lo que están comentando en el informe, es cierto de que él ahora mismo en situación de suspensión no está en condiciones de pedir absolutamente nada en relación con su estatus jurídico precedente. Me gustaría que lo llevara a este señor a los tribunales, esta resolución de la mesa, que tendrá acceso a los tribunales, a ver lo que le dicen, porque claro, es que... Un matiz para denunciar un privilegio. Cualquier mortal llega a su edad jubilatoria, y ya no son los 65 años, sino que son los 67 y algún mes. Prácticamente son 66 y 9 meses. Y ahí le calculan la aportación que ha tenido en los últimos un montón de años, 30 y tantos años. Sí, computan 30 años y se cogen 25. Pues mira, a usted le toca cada mes cobrar 1.800 euros, por poner un ejemplo. No te toca la máxima. La máxima le toca al diputado que lleva 2 legislaturas. Pero a todos, ¿eh? O sea, sí. Tienen ese derecho ahí activable cuando lleguen a la edad jubilatoria todos los que hayan hecho 2 legislaturas. ¿Pero esto qué es? Sí, se piensan que todo les va a entrar, ¿no? A mí me gustaría que lo llevara a los tribunales a ver qué dice un juez de su situación. Diga, usted es un cara. O sea, usted está ahí en prisión, procesado por lo que sabemos. Usted es un indigno y encima además quiere un resquicio del ordenamiento para llevarse 100.000 euros que estaba pidiendo la encuesta en pago único para llevárselo para sus caprichos y para sus devaneos. Yo, de verdad, me gustaría que lo llevara a un tribunal por la famosa respuesta que a veces los jueces son de pluma fácil y sueltan por ahí. Bueno, esta prestación, como estamos hablando de la pensión de jubilación, solamente con 2 legislaturas, es un privilegio que no se sostiene, porque mientras que a los demás se nos exige un mínimo de 15 años de cotización, luego se tienen en cuenta 30, de los cuales se escogen 25, etc. Claro, que alguien con 2 legislaturas, que pueden no haber sido de 4 años, pueden haber sido legislaturas incluso más cortas, tenga derecho a la pensión completa de jubilación y además por el importe máximo, es que no tiene... Esto rompe la igualdad entre españoles. No, y fomenta a los inútiles, porque yo sé que una vez estando allí ya tengo mi vida solucionada, no tengo que volver a trabajar. Fomenta a los inútiles, lo que queremos son que gente que esté allí se tire un tiempo y luego regrese, retorna a sus actividades profesionales. Gente que tenga billete de ida y vuelta, ¿no? Claro, porque el favorecido ya se ha beneficiado de que durante el tiempo que ha sido diputado le han cotizado por la máxima. Le han cotizado, él no ha cotizado nada, le han cotizado por la máxima. Pues ya está bien eso, bien, de acuerdo, pero hombre, que tenga por 2 legislaturas la máxima de pensión jubilatoria, pues no lo entiendo. Bueno, pero yo tampoco entiendo los aforamientos y tantas cosas que dices, pero ¿esto qué es? Bueno, vamos a conocer al candidato de Vox por Castilla-León. Es leonés, precisamente, se llama Carlos Pollán, hasta ahora venía siendo presidente de las Cortes de Castilla y León y ha sido pues, elegido como candidato de Vox a la presidencia de la Junta en esas elecciones que están ya empujando, porque van a ser el 15 de marzo y hoy Vox presenta sus candidaturas. Sí, que esto, pues este señor, no Xavier, nos lo hemos cruzado unas cuantas veces en el pasillo porque viene mucho por esta calle, tiene una actitud excepcional, en el bar de aquí enfrente, Julián, lo hemos visto unas cuantas veces. Yo me lo pierdo siempre, ¿eh? Y hay 3 cosas que quiero destacar de él. Me gusta el perfil que tiene, hijo de minero. No es uno de ultraderecha, ni no sé qué. En segundo lugar, graduado social, un abogado laboralista como otro cualquiera,
con esa profesión. Y luego hay un detalle que me ha resultado simpático de este señor, que ha sido casi durante 10 años deportista profesional, era jugador de balonmano, de la de Mar León, que es un equipo de primera división de balonmano y tal. Y este señor ha estado allí, por tanto tiene esa mentalidad del deportista que luego se ha forjado, ha tenido fracasos también profesionales, tuvo que dejar el club al cual presidió por una quiebra, ha tenido también fracasos personales, es un hombre divorciado, y me gusta este tipo de perfiles, ¿no? De gente que la vida le ha dado palos, sabe recomponerse y se le ve en el bar de enfrente tomando un café tan tranquilo como si fuera uno más, sin esa sensación de privilegios que decimos, y por tanto toda la suerte del mundo para este señor, si nos gustan que sean todos. Carlos Pollán. Y alguien que ha tenido una vida, como muy bien has detallado, al margen de la política, es decir, no toda su vida ha sido político, ha sido deportista, ejerce una profesión de graduado social, etcétera. Por tanto, es alguien que cuando va a las Cortes de Castilla y León, efectivamente va a aportar un bagaje y un conocimiento que tiene de antemano, no va a vivir de la política. Bueno, terminaremos el programa hoy con una imagen muy impactante, muy impactante, ya os aviso. Es la imagen de uno de los grandes asesinos de la ETA, Cherokee, empezó muy jovencito, es bilbaíno, y esta es la foto que le han hecho al salir de la prisión de Martutene. ¿Por qué sale? Te preguntarán si alguien no siguió la semana pasada esta noticia. Sale de lunes a viernes porque le da la puñetera gana al juez de vigilancia penitenciaria, que es un funcionario del PNV. O sea que Sánchez traslada las competencias al País Vasco de las prisiones. Lo pasa a limpio el PNV, y el PNV, en una de sus decisiones, pues de parte, decide que ese hombre que tiene condenas por 400 años y que ha estado en la cárcel solo 17, pueda salir y disfrutar de un tiempo para ir a trabajar de lunes a viernes, ¿no? Es muy difícil entender que efectivamente una persona con los delitos tan graves por los que está condenado, tiene una condena firme y está cumpliendo precisamente la condena en prisión, me parece que eran 355 años, pero es igual. 400. O 400 años, que solamente haya cumplido 17, a mí me parece que las víctimas tienen que sentirse muy agraviadas. Y sobre todo, que la salida sea no como consecuencia de una decisión judicial, sino de una decisión de tipo administrativo, que es el juez de vigilancia penitenciaria. Es que le han buscado trabajo también para que se pueda argumentar bien el expediente. Claro, hay un aspecto que es suficiente integración, o algo así como lo llaman. El caso está que todos le preparan todo el papeleo y todo es correcto y tal. Y esto fue en el año 2021, que tiene consecuencias. Los funcionarios de prisiones tradicionalmente es un cuerpo centralizado, con la única excepción de Cataluña, que ya lo tenían preparado desde los años 80. Pero consiguieron en el País Vasco desgajarlo. ¿Para qué? ¿Porque les interesa la administración de la prisión? No, les interesan los permisos, y se está viendo. Y detrás de este van a ir todos los demás, lamentablemente. Claro, Cherokee no se ha arrepentido nunca de nada. Cherokee no ha colaborado con la justicia absolutamente en nada. ¿Cómo va a ser merecedor de un trato de semilibertad que no se ha ganado? No entra en cabeza. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos caballeros por su presencia y por sus opiniones, sobre todo, y a ustedes por su paciencia e interés. Pero para ustedes hay premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Los aragoneses hablaron ayer y lo hicieron de forma contundente. Varapalo extraordinario a la izquierda política de Aragón. Podemos ya no sale entre los que han recibido escaños y el Partido Socialista pierde 5 de los que tenía. Y a partir de ahí, ¿qué? Pues a partir de ahí podemos decir que el elector confía en el voto a la derecha. El PP gana las elecciones, aunque baja 2 escaños, y Vox dobla sus resultados. Así que a partir de ahora, Azcón va a depender más de Vox que antes. Los votos de la derecha confirman esa tendencia mayoritaria de lo que en su día se llamó el Ohio de España, porque es un punto de equilibrio en el que reflejarnos.
Y Feijóo lee los resultados de anoche como un castigo a Pedro Sánchez y le exige a Santiago Abascal y a Vox responsabilidad para no repetir unas elecciones allí en Aragón. Desde Vox ya han desvelado sus cartas y revelado sus exigencias. Quieren varias consejerías donde poder implantar sus políticas. Lo que ha ocurrido en las elecciones de Aragón se puede leer en clave nacional, como dice Feijóo. La gente allá no soporta a Pedro Sánchez. El Partido Popular, ganador de las elecciones, con 26 escaños, necesita Vox para poder gobernar. Quiero dirigirme a Vox con una sola palabra: responsabilidad. Hacer las cosas diferentes es no repetir los errores de 2023. Hacer las cosas diferentes es no bloquear una alternativa a los españoles. No se puede frustrar a la gente. Eso no. Nosotros no lo haremos. Vox no puede convertirse en un muro. Vox es el claro triunfador de estas elecciones. Ha duplicado escaños, pasando de 6 a 14. Ellos lo tienen claro, quieren gobernar. Y hablan de acuerdos rápidos, pero eso sí, que permitan cumplir sus políticas. Mañana mismo, si el señor Azcón entiende que el mandato de los aragoneses es sentarse y hablar y acordar rápido, como se hizo en Valencia en su momento, no hace falta esperar a absolutamente nada. El PSOE, lejos de hacer autocrítica al conseguir el peor resultado de su historia en Aragón, con 18 escaños tras perder 5, culpa al PP del auge de Vox. Vox crece con el Partido Popular y Vox se multiplica con el señor Feijóo. Sumar ha sobrevivido gracias a Izquierda Unida. Retienen el único escaño que tenían. Yolanda Díaz ni siquiera ha querido hablar de los resultados. La estrategia que está teniendo el Partido Popular, como digo siempre, no es otra más que alimentar a Vox. Tras estas elecciones, Podemos se hunde. Los morados desaparecen de las Cortes de manera estrepitosa. Es evidente que es un muy mal resultado. Cuando uno se cae tiene que levantar y continuar trabajando y continuar luchando. Ahora toca la cita electoral de Castilla y León. En Castilla y León también nos vamos a dejar la piel por hacer la mejor campaña posible. El ministro Ángel Víctor Torres hoy ponía el acento en dos cosas muy relevantes, muy importantes. En primer lugar, dice que él cree que Vox va a continuar subiendo en votos en el conjunto de las autonomías donde no ha habido elecciones recientemente. Y en segundo lugar, sobre el bipartidismo. El ministro recuerda que, bueno, el PSOE sí apoyó al PP, pero el PP nunca apoya al PSOE. Y recuerda en ese sentido que Azcón arremetía ayer, la noche electoral, contra Pilar Alegría. Así es que, visto, lo que cuenta el ministro Torres, los del PP se pueden ir despidiendo de una hipotética decisión del PSOE de Pilar Alegría de abstenerse en la votación de investidura. Y lo preocupante es que la ultraderecha crece, y antes lo escuchaba un oyente que si esto eso se va a trasladar a todo el conjunto del país. El crecimiento no es exclusivamente en un territorio, también en Canarias crecerá. Nosotros hemos sido capaces de abstenernos para una presidencia del Partido Popular, pero yo creo que ese ejercicio lo tiene que hacer el Partido Popular. Ayer yo no vi, Pilar Alegría salió haciendo autocríticas, no, ha sido un resultado malo. Y Azcón sale atacando a Pilar Alegría. El Partido Popular y Vox empiezan ahora negociaciones, conversaciones para formar gobierno ahí en Aragón, con una agenda con varios puntos en común. El único asunto y el que más fricción causa en estos momentos es el trasvase del Ebro, una concesión a la que Azcón se opone de manera tajante, pero que reclaman desde Vox para regar regiones como Murcia. Marina Neila. Vox es el único partido que defiende la recuperación del trasvase del Ebro para transportar agua sobrante del río Ebro a otras zonas que sí lo necesitan de la costa mediterránea. Este proyecto, enterrado en 2004 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido uno de los puntos críticos en esta campaña electoral de Aragón. Veamos lo que decía hace apenas unos días Jorge Azcón sobre el tema. Mientras yo sea presidente de esta comunidad autónoma, no habrá un trasvase del Ebro. Defender a los agricultores en esta comunidad autónoma es incompatible con defender un trasvase del Ebro. Pues ahora este asunto se convertirá en un punto decisivo para que ambas formaciones lleguen a un entendimiento. José Ángel Antelo, el presidente de Vox por la región de Murcia, ha querido destacar la importancia de este megaproyecto para que ese agua sobrante también llegue a su provincia. Queremos interconectar las cuencas y queremos llevar el agua de donde sobra
a donde hace falta como en la región de Murcia. Pero nos encontramos con políticos absolutamente egoístas como el señor Azcón, conocido como el Puigdemont del agua, que dice que toda esta agua tiene que irse al mar y que ningún otro español la pueda utilizar, que ni una gota del Ebro va a ir fuera de Aragón. Esto es una auténtica barbaridad. Recordemos que ahora el Partido Popular en Aragón necesita a Vox, que ha doblado su presencia en las Cortes, pasando de 7 a 14 diputados. Y gracias a los votos de más de 117.000 votantes que sí apoyan o por lo menos no descartan este trasvase del Ebro. La peor parte de la noche de ayer se la llevó Podemos, que desaparece del Parlamento aragonés tras no obtener ningún escaño. Los de Belarra llegaron a tener 14 asientos en esta región y anoche quedaron incluso por detrás de Alvise Pérez, que, atención, su partido obtuvo el triple de apoyos que los morados. El de Aragón, lo cierto es que no es un caso aislado. La debacle de Podemos empezó ya en 2019, llegando a desaparecer esta formación hasta 9 comunidades. A estas regiones hay que sumarle Asturias, donde su única diputada se pasó en el año 2023 al Grupo Mixto. La obligación de los partidos políticos es escuchar el mandato de los ciudadanos, el mandato de las urnas. Y lo que quieren los electores, ni más ni menos. Y los aragoneses lo han dicho alto y claro. La izquierda pierde posiciones, no solo el PSOE, sino todas las opciones. No hay duda, es catastrófico para ellos, pero no tiene vuelta de hoja. Y el bloque de voto de la derecha sube, continúa la tendencia de Extremadura. Vox dobla y el PP pues, ha bajado 2 escaños. Parece que Aragón ratifica lo que pueda ser una tendencia global para toda España. Y no podemos olvidarnos nunca de la falta de autocrítica, ni con Pilar Alegría, ni con Podemos, ni siquiera con el convocante de estas elecciones anticipadas, Jorge Azcón. Ahora Jorge Azcón promete hablar con todos, pero es que ni un gesto la noche electoral para con los únicos con los que puede llegar a pactar, que son los de Abascal. Los electores apuestan por unos gobiernos autonómicos del PP con Vox. Es lo que toca cuando no tienes opciones de mayoría absoluta y los demás no quieren ni oír hablar de ti. Así que eso de que soy el único que puede gobernar, dicho por Azcón, pues no es cierto, porque depende para gobernar de que los de Vox quieran que gobierne y solo los de Vox, no le valen otros. ¿Quiere entrar Vox en los gobiernos autonómicos? Esa es otra derivada interesante. Ellos dicen que sí, aunque con condiciones, es lógico. Pues miren, pónganse de acuerdo y aquí no caben posiciones de carácter personalista, ni poses del viejo bipartidismo, ni añoranzas de las mayorías absolutas. Son otros tiempos. Y el voto de los ciudadanos pues quiere otras cosas. El PP tiene que dejar de ver la política española como lo fue, como en la época de las mayorías absolutas, ahora tú, ahora yo, y hemos entrado en un escenario de geometría variable en el que dependes de otros si quieres alcanzar la Moncloa. Pero si eso no lo entiende Feijóo, pues va a ser difícil reclamar que lo entiendan María Guardiola o Jorge Azcón. Y tras el batacazo de ayer en Aragón, la izquierda ya busca fórmulas para no reproducir este escenario ante unas hipotéticas generales. Gabriel Rufián quiere aunar a todos los líderes a la izquierda de Pedro Sánchez en una sola candidatura y ya está dando los primeros pasos. El próximo 18 de febrero participará en un acto público junto a Emilio Delgado de Más Madrid y la idea es replicarlo con todos los líderes que estén abiertos a ello. De momento, ni Podemos, ni Sumar, ni la propia Esquerra Republicana parece que secundan esta idea. El líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ha sido el más contundente criticando los hiperliderazgos y ha pedido dar más protagonismo a la militancia y menos a los políticos. Un informe contrario de los servicios jurídicos del Congreso parece que permitirá que mañana la mesa de la Cámara desestime, rechace la petición que formuló José Luis Ábalos. José Luis Ábalos dejó su escaño, se jubiló, pero reclamaba al Congreso de los Diputados que le entreguen pues una indemnización de 2 años de sueldo por
que ya no ejerce la actividad como diputado, pero como sea que no ejerce su actividad porque está en prisión preventiva desde principios de diciembre por estar implicado en varias tramas de corrupción, pues entienden los servicios jurídicos que no tiene derecho, siendo que ya cobra su pensión jubilatoria, que no tiene derecho a esta indemnización por cese de actividad, que era una especie de cosa del pasado que continúa ahí, que ayuda a los diputados que no tienen manera de ganarse la vida, caso que dejen de ser diputados, con un apoyo de 2 años de salario. Y por primera vez la justicia ha imputado a 2 exdirectores de la Guardia Civil por el caso Pegasus. Se trata de María Gámez y de Félix Vicente Azón, que estuvieron al cargo de la Benemérita entre 2018 y 2023. También van a investigar a Paz Esteban, la exdirectora del CNI. La causa investiga el supuesto espionaje sin autorización judicial al entorno del independentismo catalán. La juez quiere saber si estas personas están implicadas en la infección a teléfonos, en concreto a empresarios cercanos al independentismo. Y la unidad central operativa de la Guardia Civil ha negado este lunes al juez Juan Carlos Peinado que tenga elementos para continuar la investigación de Begoña Gómez sobre el rescate de Air Europa. No se ha podido contrastar por el momento cualquier vinculación de Begoña Gómez con ese rescate de la compañía aérea de la familia Hidalgo. Recordarán que el que fuera asesor ministerial de Ábalos, Koldo García, aseguró que los propietarios de Air Europa hablaron de concederle una comisión de hasta 1 millón de euros por su intermediación en las ayudas públicas. Y Cherokee, el exjefe de ETA, está en estos momentos de vuelta a la prisión de Martutene, después de haber pasado su primer día fuera. El etarra cumple desde hoy un régimen de semilibertad que le permitirá salir de la cárcel de lunes a viernes y permanecer recluido solo los fines de semana. Con condenas que suman más de 400 años de cárcel, hace poco más de un año que Cherokee fue trasladado desde Francia a esta cárcel de San Sebastián, gestionada, por cierto, por el gobierno vasco. Precisamente porque tiene estas competencias, el Ejecutivo Regional les ha concedido a él y a otros 16 miembros de la banda este tipo de beneficios, entre ellos esta salida, este régimen de semilibertad para reclusos en segundo grado. Y en la página internacional hoy queremos destacarles la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal. El exministro socialista António José Seguro ha ganado con contundencia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales portuguesas. Ha conseguido el 66,7% de los votos frente al 33,2% obtenido por André Ventura, el candidato de la formación Cheda. Seguro, hay que señalarlo, ha contado con el apoyo del partido portugués del centro-derecha, que es el equivalente al Partido Popular. Esto es la repetición en Portugal de lo que solía ocurrir en Francia cuando llegaba el momento electoral y el partido a la derecha del el moderado centro-derecha era el de la familia Le Pen, sea con su padre o sea con la hija. Portugal ha celebrado una jornada electoral que marca la política del país para los próximos 5 años. 2 vueltas electorales que han enfrentado al socialista António José Seguro y al líder de la derecha, André Ventura. Una primera vuelta celebrada el 18 de enero que mostró una fragmentación inédita en la política portuguesa, en la que ninguno de los candidatos consiguió el 50% de los votos. Hasta que llegó esa segunda vuelta en la que António José Seguro obtenía una victoria contundente frente a Ventura, con más del 30% de los votos de ventaja. Seguro, como veterano del Partido Socialista, ha vuelto tras 10 años a la escena política con un discurso moderado que apela a la unidad democrática. Este es un tiempo nuevo, un tiempo en el que tenemos que movilizarnos en torno a las soluciones para responder a los problemas de las personas, en el que la política tiene que ser consciente de que, si no es capaz de converger en la búsqueda de soluciones duraderas, irá perdiendo cada vez más apoyo hacia lo político, hacia el Estado y hacia la democracia.
Un discurso que convencía hasta el ex líder del partido Centro Democrático Social, Partido Popular, Paulo Portas, que alabó a Seguro anunciando que votaría por él en esta segunda vuelta. Por su parte, Ventura, el líder de Chega, ha conseguido el mejor resultado de la derecha en Portugal con un discurso crítico con las élites y centrado en el control de la inmigración. Un resultado que pone sobre el tablero político un discurso izquierdista y una respuesta a la polarización de los discursos políticos del momento. Y el líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa ha sido secuestrado esta tarde por el chavismo horas después de haber sido liberado. Este estrecho colaborador de María Corina Machado se encontraba participando en un acto cuando, según denuncian, fue detenido por un grupo de 10 funcionarios armados. El chavismo justifica esta reclusión en que incumplió las condiciones impuestas para su liberación, pero su hijo insiste en que las había cumplido todas. María Corina Machado pide una fe de vida y exige su inmediata puesta en libertad. En estos momentos se estima que quedan alrededor de 600 personas encarceladas en similares circunstancias. Y aquí en España los principales sindicatos del sector ferroviario han desconvocado para mañana la huelga que había comenzado esta mañana en los trenes. Se trata de una huelga que se ha notado especialmente en cercanías, tanto en Cataluña como aquí en Madrid, y que ha provocado cancelaciones y retrasos. Los sindicatos toman esta decisión, la desconvocación de la huelga, después de que Transportes se haya comprometido a elevar la partida de mantenimiento en las redes de Adif. Ojo, porque CGT y Sindicato Ferroviario, que son los minoritarios, se han desmarcado del acuerdo. Ellos, en principio, mantienen la llamada al paro hasta el miércoles. Desde las 6:30 de la mañana esperando, porque ya nos hemos acostumbrado y mira. Mis profesores están hartísimos de que siempre esté llegando tarde a las clases y siempre aquí paro con los justificantes de Renfe, pero no hacen nada, así que no sé. Un tren sale o no sale, ya está. Si se han comprometido a que salga y yo cojo el tren, que salga. Luego que salga a las 2 horas, muy bien, pero que no nos hagan esto. Hoy, pues, bueno, el que coge hoy el tren es una aventura. Bueno, hoy, supongo, hoy, mañana y pasado. Y Andalucía mantiene el nivel 2 de emergencias hasta mañana, por lo menos. Esperemos que ya se termine ahí la aventura. Hoy se caía una vivienda, eso que ven ahí en las imágenes, una vivienda de 2 pisos, se derrumbaba en Alcalá de los Gazules, en Cádiz, sin conocerse el motivo. No hay que lamentar consecuencias personales. Y también existe una enorme preocupación en Lora del Río, a orillas del río Guadalquivir, por la crecida del río, aunque en las últimas horas las lluvias han remitido un poco, tanto en Lora del Río como en la propia capital de Andalucía, en Sevilla, donde también hay momentos de gran preocupación. Bueno, en los momentos difíciles aparece la gente buena. Así es la otra cara, la cara B y la cara buena que nos dejan estas catástrofes. Un proyecto de Valencia que ya había ayudado a los afectados de la Dana está estos días recogiendo material para enviar el viernes a Andalucía. En concreto, los útiles que están pidiendo a la población son útiles que les sirvan para limpieza de barro o para achique de agua. Vamos a escuchar a los organizadores. Estamos recogiendo lo básico para limpieza de barro, de agua y achique de agua. Carches, bombas de agua, eso es lo más necesario. Porque bueno, pues palas, botas de agua, rastrillos son cosas que la gente de Zona Cero todavía tiene en casa y que nos van trayendo. Nosotros aquí recogemos y lo que hacemos es un poco de logística. Luego ya una vez que estemos allí, veremos a ver cuáles son las necesidades que nos van diciendo la gente que va a estar ahí en el pueblo, supongo que esperándonos para distribuir por los distintos municipios alrededor. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y mañana pendientes del Consejo de Ministros que aprueba la revalorización de las pensiones. Hasta mañana.